materia de ciencias naturales. ¿Qué es materia? Y su clasificación en sustancias puras y mezclas. Pues como dijimos, la materia está formada por átomos que se combinan de diversas maneras para formar infinidad de moléculas, las cuales dan lugar a las sustancias existentes en el universo. Por este motivo, los objetos se diferencian entre sí, pues la materia que los conforma es de distinta clase. Tenemos aquí la clasificación de la materia. La clasificación de la materia está con mezclas y sustancias puras. Dentro de las mezclas tenemos el sistema material del que pueden separarse componentes por métodos físicos y sustancias puras, sistema material del que no pueden separarse componentes por métodos físicos. Dentro de las mezclas tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas no se aprecian distintos componentes a simple vista, es decir, no se los pueden diferenciar. Y las heterogéneas se aprecian distintos componentes a simple vista. En las sustancias puras tenemos los compuestos y los elementos. Los compuestos pueden descomponerse en componentes más simples mediante algún proceso químico y los elementos no pueden descomponerse en componentes más simples. Aquí tenemos la diferencia en que son los elementos químicos. Están formados por átomos iguales, son la base de toda la materia y no pueden descomponerse en sustancias más simples. Se representan con símbolos, por ejemplo, la O de oxígeno, la H de hidrógeno, la F y la E de hierro, la A y la U oro, la C de carbono y la N de nitrógeno. Y tenemos los componentes químicos. Están formados por átomos de distintos elementos como el agua, la sal, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, etc. Como puedes observar aquí un ejemplo en una ilustración que tenemos la fusión del oxígeno con el carbono y el oxígeno, que es una molécula de dióxido de carbono. Su composición y proporción son fijas, es decir, un compuesto determinado siempre está formado por los mismos elementos, combinados en la misma proporción. Por ejemplo, el dióxido de carbono siempre está formado por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Sus constituyentes se descomponen en sustancias más sencillas mediante procesos químicos complejos. Por ejemplo, al pasar por el agua una corriente eléctrica, sus componentes se separan en dos gases, hidrógeno y oxígeno. Este procedimiento se denomina electrólisis. Y puedes observar aquí, tenemos en el gráfico un claro ejemplo. Cuando una mezcla es homogénea y heterogénea. Pues tenemos aquí las mezclas heterogéneas. Como puedes observar en las imágenes, son componentes que se los pueden diferenciar a simple vista. Puedes diferenciar una cosa de otra. Como puedes observar, la galleta se puede diferenciar la masa de la galleta y el chocolate. Tenemos también las mezclas, claro ejemplo, mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas puedes observar en la masa en la primera ilustración, pues no se diferencia a simple vista cuáles serán sus componentes. En las mezclas homogéneas no se pueden distinguir sus componentes, pues tenemos un ejemplo como el café, una sopa de tomate o el zumo de naranja. Muchas gracias.